Doctora Jenny, ¿se me escucha? Muy buenas noches. Muy buenas noches, sí se le escucha. Bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam, soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida al curso de actualización internacional denominado Terapia de Rehabilitación Pulmonar. A cargo de la exposición estará la doctora Jenny Gabriela García Hidalgo desde México. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo van a realizar al finalizar la exposición de la doctora. Y aquellos participantes que desean obtener la clase grabada, el material y la certificación, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp que lo dejaré en el chat de este Zoom. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase a la doctora Jenny. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. Bueno, entonces vayamos hablando sobre el tema del día de hoy, que es rehabilitación pulmonar, ¿no? Las terapias de rehabilitación pulmonar ha sido un programa terapéutico que fue diseñado para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con enfermedades pulmonares crónicas. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que les conocemos como EPOC, ¿no? Fibrosis pulmonar, el asma y otras afecciones a nivel respiratorio. Entonces, este programa de rehabilitación pulmonar incluye diferentes disciplinas, ¿no? Va desde la evaluación médica, donde hacemos una evaluación inicial para determinar el estado general de salud del paciente, ¿no? Y sus necesidades. El ejercicio físico con programas de ejercicios supervisados y personalizados que nos van a ayudar a mejorar la resistencia y la fuerza muscular y la capacidad aeróbica en el paciente. La educación, informar sobre lo que es la enfermedad, el uso correcto de medicamentos, las técnicas de respiración, manejo del estrés y los cambios en el estilo de vida. También abarca lo que es el entrenamiento respiratorio, donde vamos a utilizar diferentes técnicas para mejorar la eficiencia respiratoria, como son ejercicios de respiración diafragmática y uso de dispositivos de respiración. Además, tenemos que ver también desde el apoyo psicosocial y la nutrición que tiene el paciente, ¿no? En el apoyo psicosocial nos referimos a este asesoramiento o apoyo psicológico para manejar el impacto emocional de vivir con una enfermedad pulmonar crónica. Y la nutrición, los consejos que vayamos a dar a nuestros pacientes, los planes de nutrición para mejorar la salud general y apoyar el tratamiento de lo que es la enfermedad pulmonar. Mm. ¿Ya? Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ¿no? La rehabilitación pulmonar es la entrega continua de servicios multidimensionales a personas con enfermedades pulmonares y sus familiares, ¿no? Brindada por un equipo que va a ser multidisciplinario de especialistas cuyo objetivo va a ser alcanzar y mantener el máximo de nivel individual de independencia funcional en la comunidad de nuestro paciente. Para el año 2000, ¿qué nos decían, no? Nos decían que una intervención integral va a ser basada en una minuciosa evaluación del paciente que va a estar seguida de terapias diseñadas a medida, ¿no? Que van a incluir, pero no se limitan, al entrenamiento muscular, la educación y los cambios en los hábitos de vida con el fin de que nosotros podamos ayudar a mejorar
la condición física y psicológica de este tipo de personas con un tipo de enfermedad respiratoria crónica. Y eso nos va a ayudar a promover lo que es la adherencia a las conductas para mejorar la salud a largo plazo. Dentro de lo que son las causas frecuentes de un tipo de insuficiencia respiratoria, que pueden estar indicados a hacer una rehabilitación pulmonar, tenemos desde características obstructivas, de restrictivo u otros, ¿no? En las características de obstructivas tenemos al enfisema pulmonar, a la bronquitis crónica, al asma bronquial, a las bronquiectasias y a las fibrosis quísticas, ¿no? Estos tienen una característica obstructiva. Y restrictivo tenemos desde intrapulmonar y extrapulmonar. Las que son intrapulmonares tienen que ver con la tuberculosis, neumoconiosis, fibrosis pulmonar y otro tipo de enfermedades que afectan a nivel de los intersticios pulmonares. Extrapulmonar, enfermedades neuromusculares, paquipleura, obesidad mórbida, citoescoliosis severa, pectum excavatum o pectum carinatum. Entonces, estos también van a requerir realizar una rehabilitación pulmonar. Y entre otros, tenemos la difícil retirada del ventilador, ¿no? Lo que decimos el destete, la cirugía pulmonar, o posterior a una cirugía pulmonar y una desnutrición grave. Ya. ¿Cómo hacemos la prevención de la enfermedad respiratoria? ¿No? Vamos a empezar por esto. La prevención inicial se desarrolla en tres niveles de prevención y está referida a lo que es enfermedades respiratorias y basa en estrategias educativas. Entonces, vámonos con la prevención primaria. En la prevención primaria debe contener los objetivos claros del aprendizaje, ¿no? Teniendo que ver los factores de riesgo que van a amenazar la salud. Estamos en la prevención primaria. Entonces, en la población sana, la adquisición del hábito de fumar, por ejemplo, va a ocupar el primer lugar y es más relevante dentro de las causas de morbilidad respiratoria, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que hacer la prevención primaria, ¿no? Se debe utilizar todas las herramientas necesarias para informar de los riesgos de fumar. ¿No? Los individuos sanos pero fumadores deben reforzarse las estrategias educativas e incluso debe iniciarse el apoyo médico, psicológico y fisioterapéutico encaminado al abandono del tabaco. Entonces nosotros en esta parte ya estamos haciendo la prevención primaria, explicándole a nuestro paciente, ¿no? Desde un apoyo médico, psicológico y de fisioterapeuta a que éste abandone el tabaco, ya que sabemos que esto de esta manera vamos a hacer la prevención primaria para que este tipo de pacientes no tenga al final un EPOC. La prevención secundaria. En esta ya la enfermedad está presente. Probablemente el tamizaje espirométrico va a continuar siendo la principal herramienta para la confirmación de un diagnóstico obtenido clínicamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer la detección de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser un hecho fortuito que va a resultar de una espirometría de rutina, ¿no? En algunas ocasiones de rutina podemos encontrar y de esta manera podemos hacer la prevención secundaria. La educación en esta etapa va a estar orientada hacia el conocimiento del pronóstico que se encierra en la persistencia de los hábitos no saludables. Entonces, vamos a hacer charlas, ¿no? De promoción de la salud, explicándole cuáles son los hábitos no saludables si ya se tiene un tipo ya de enfermedad presente, ¿no? Puede mostrarse al individuo las consecuencias de la carencia del autocuidado mediante la presentación de casos dramáticos de la enfermedad respiratoria que podríamos prevenir si este paciente hiciera caso, ¿no? Entonces le vamos a mostrar casos a nuestro paciente para que éste ya tenga una idea de qué es lo que va a ocurrir si es que éste no hace un cambio en sus hábitos de vida. Y con prevención terciaria. En este caso, el paciente tiene la enfermedad, pero además está con síntomas, ¿no? En este caso hacemos un tipo de prevención terciaria. Entonces, vamos a hacer la educación orientándolo en cuatro objetivos primordialmente. Una, la de proveer al paciente del conocimiento a su enfermedad.
Dos, de incrementar la responsabilidad en su propio autocuidado. Optimizar la comunicación entre lo que es el paciente y el equipo de rehabilitación y suspender el tabaquismo principalmente, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vamos a hacer en la prevención terciaria. Aquí tenemos, ¿no? Un resumen de los objetivos de los niveles de prevención. Tenemos nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria. El estadio de la enfermedad, ¿cómo está? En la primaria está ausente, en la secundaria ya está presente y en la terciaria ya tenemos síntomas y signos, ¿no? Ya es crónico. Entonces, los objetivos. En la prevención primaria vamos a hacer la promoción y conservación de la salud y vamos a cambiar estilos de vida que no son saludables para el paciente. En la secundaria, identificamos a los individuos con riesgo de progresar a cronicidad. Y en la tercera, retardar o detener la progresión de la enfermedad y prevenir complicaciones que puedan ser discapacitantes. ¿Cómo debe ser el equipo de rehabilitación pulmonar? ¿Cómo vamos a trabajar, no? Primero, debe ser multidisciplinario. El trabajo debe ser interdisciplinario. Y aunque los objetivos específicos de cada miembro del equipo son diferentes, todos deben compartir el objetivo general del programa, ¿no? Debe existir un excelente sistema de comunicación entre todos los miembros, ¿no? Del equipo multidisciplinario y entre estos y el paciente. Todos deben estar altamente capacitados, ¿no? En su área específica, desde el fisioterapeuta, el neumólogo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todos estos aspectos. Aquí, ¿no? Representación de la implementación del programa educativo. Vamos desde que es el paciente tiene que ver también con la familia, ¿no? Si bien él tiene algún tipo de enfermedad, nosotros ya podemos trabajar con la familia, con la prevención primaria, por ejemplo, ¿no? Si el paciente era el que fumaba, puede que los miembros de la familia sean fumadores pasivos, debido a que el familiar fumaba dentro de casa. Entonces ya podemos hacer un tipo de prevención primaria o incluso en algunos casos secundaria. Hacemos un programa educativo y este programa educativo va a trabajar en un equipo que es multidisciplinario, donde trabaja el neumólogo, el fisioterapeuta, el psicólogo, terapia ocupacional, el consejero vocacional y el nutricionista. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos tres tipos de especialidades que van a trabajar como parte multidisciplinaria para atender a este paciente, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El paciente está al medio y todo el equipo que va a trabajar alrededor. ¿Cuáles son las responsabilidades del equipo multidisciplinario? El neumólogo, ¿qué va a hacer? Va a evaluar el sistema respiratorio en condiciones de salud y enfermedad. Va a hacer la prescripción de medicamentos, ya sea desde broncodilatadores, corticosteroides, diuréticos, agentes psicotrópicos, ¿no? Es de su exclusiva competencia y de responsabilidad. Solo el neumólogo puede hacer esto. Además, va a evaluar de manera concienzuda la función cardiovascular, neurológica, metabólica, renal y en general de todos los aspectos que debe contener una valoración integral. Va a hacer toda una valoración integral, además de la parte pulmonar. ¿Qué va a hacer el fisioterapeuta? Este se responsabiliza de la terapia física y el acondicionamiento integral. Entonces va a incluir desde lo que son las extremidades superiores, inferiores, el entrenamiento de los músculos respiratorios, la reeducación respiratoria, la fisioterapia del tórax y las técnicas de relajación. Entonces el fisioterapeuta se va a encargar de esto, ¿no? De esta misma reeducación respiratoria, como lo decimos. El psicólogo, ¿qué va a hacer el psicólogo? Va a plantear, orientar y conducir estrategias de apoyos que van a estar destinadas a superar los trastornos derivados del cambio conductual, ¿no? En las nuevas actitudes del paciente en torno a sus antiguos hábitos que van a fortalecer progresivamente, ¿no? Puede que este paciente haya sido un fumador, ¿no? Y a veces no sabemos por qué este paciente fumaba, ¿no? Puede ser porque sus padres siempre fumaban y él siempre veía esta imagen, ¿no?
Puede ser múltiples causas o porque quería pertenecer a un grupo social de su colegio, por ejemplo. Entonces existen diferentes ámbitos a nivel psicológico que el psicólogo podría ayudar a que éste se deslinde de estos antiguos hábitos. Y la terapia ocupacional, ¿qué va a ser terapia ocupacional? Se responsabiliza del aprendizaje de las técnicas de conservación de la energía y del perfeccionamiento de tareas específicas de utilidad para sus actividades de vida diaria. Entonces, de la terapia ocupacional va a ver si el trabajo que este paciente estaba realizando, ahora que después de ya estar con un problema respiratorio, puede seguir realizando, ¿no? Entonces, trata de adaptarlo a su nueva a la patología que ahora tiene, ¿no? Para que pueda volver a respirar de la misma forma, que no se canse mucho. Si, por ejemplo, era un paciente que tenía que cargar muchas cosas, ¿no? Ahora ya no podrá, si cargaba 2 bultos, ¿no? No sé. Entonces ahora ya no va a poder hacer esto porque su mismo cuerpo ya no está funcionando de la misma manera, ¿no? Entonces, terapia ocupacional se va a encargar de qué tareas puede realizar el paciente y qué tareas no puede realizar de acuerdo a su utilidad que tiene el paciente. Y el consejero vocacional se va a responsabilizar de la orientación profesional del paciente de acuerdo a sus condiciones. Es decir, una vez que ya se ha visto terapia ocupacional, nosotros podemos hablar con lo que es el consejero vocacional para que éste pueda cambiar de trabajo si es que esto se requiere, ¿no? Dependiendo a lo que el paciente realizaba. Y, por ejemplo, puede ser que esté trabajando y tenía que subir 10 pisos, ¿no? Y su respiración ahora no es la misma y le va a costar mucho más, ¿no? Entonces tiene que buscar un trabajo donde no tenga que tener tantas gradas, donde no tenga que hacer tanto esfuerzo respiratorio y que ayude mucho, ¿no? Entonces el consejero vocacional se va a encargar de esto. Y nutrición y dietética, ¿qué va a hacer? ¿No? Esto es muy importante, sobre todo para el tratamiento de los diferentes estados de malnutrición que tenga el paciente. Entonces, el nutricionista se va a encargar de darle un tipo de dieta de acuerdo al requerimiento que éste necesita, además de ver todo lo que tenga el paciente, ¿no? Dependiendo de la enfermedad que éste tenga, lo va a ir adaptando el nutricionista. Y será importante en el equipo multidisciplinario la familia. Sí, es importante. La familia es fundamental porque va a estar en contacto con el paciente. Es el que va a brindar el apoyo y el mantenimiento de las estrategias que se le va a proponer por el equipo, ¿no? Entonces, la familia también es importante hablar con la familia, pues esta nos va a ayudar a que el paciente cumpla con todo lo que se le ha pedido que realice, ¿no? Desde el fisioterapeuta, la nutrición y todo, ¿no? Todo lo que se le ha explicado. Entonces, la familia es parte del equipo multidisciplinar. La rehabilitación respiratoria nos ha demostrado mejorar la disnea, la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes. Entonces, sí ha tenido mejorías en los pacientes, siempre y cuando estos cumplan, ¿no? ¿Cuáles son los componentes fundamentales de los programas de rehabilitación pulmonar? El entrenamiento muscular es algo muy importante, ¿no? Tiene que volver a realizar estos entrenamientos con el fisioterapeuta. La educación que se tiene con el paciente desde la misma alimentación y hábitos saludables, y la fisioterapia respiratoria, ¿no? Esta también nos tiene que ayudar. Esta reeducación de la respiración le va a ayudar mucho al paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, ecuaciones para el cálculo de la edad pulmonar, ¿no? Para ver cómo está su edad pulmonar, ¿no? De nuestros pacientes. Ahí tenemos la ecuación tanto del paciente masculino como del femenino, ¿no? Ahí están las variantes y se puede ir calculando lo que es la edad de un pulmón, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente. Puede que la edad del paciente sea 17 años, pero tenga un pulmón de una persona de 40 años. ¿No? Entonces, para esto nos sirve esto.
Duración del programa, ¿no? Se recomienda una duración mínima de los programas de 8 semanas o 20 sesiones con una frecuencia de 2 a 5 sesiones por semana. Aunque se pueden realizar en programas más cortos o dependiendo de la disponibilidad del paciente. ¿Cómo hacemos la evaluación del paciente, no? La rehabilitación pulmonar que se inicia precozmente puede ser mucho mejor, ¿no? Incluso durante las exacerbaciones nos ha demostrado que puede ser eficaz y segura. La utilización de oxígeno o ventilación no invasiva durante el entrenamiento es controvertida y depende de la situación del paciente. Entonces, no está muy bien dicho que se utilice oxígeno o ventilación no invasiva. ¿Ya? Entonces, se puede ir viendo eso dependiendo de la situación en que se encuentre cada uno de los pacientes. Y controversial. En el momento actual, desconocemos cuál es la mejor estrategia para mantener los beneficios de la rehabilitación pulmonar a largo plazo. Una mayor duración de los programas de la telemedicina podrían ser la clave de prolongar los resultados conseguidos, ¿no? Podemos hacer un seguimiento de cada uno de estos pacientes después de que ellos ya han realizado sus sesiones de rehabilitación pulmonar y tal vez volverlas a repetir luego de un tiempo si es que el paciente tuviera algún tipo de dificultad o molestias, ¿no? Los criterios de selección de evaluación al paciente. Lo vamos a hacer por medio de las guías internacionales que nos señalan que la rehabilitación pulmonar debería ser accesible a todo paciente con enfermedad respiratoria crónica, independientemente desde la edad o el grado de enfermedad, siendo fundamental que nosotros lo adaptemos el programa a cada paciente de forma individualizada. Entonces, vamos viendo los criterios de selección. Para conseguir el beneficio esperado en la rehabilitación pulmonar, nosotros debemos realizar una cuidadosa selección del paciente. Se considera candidatos a ser incluidos en programas de rehabilitación pulmonar a los pacientes con un EPOC y disnea limitante de grado igual o superior a 2, según la escala modificada del Medical Research Council. ¿Ya? También en pacientes hipersecretores con fibrosis quística o bronquiectasias, en pacientes con enfermedad neuromuscular y tos ineficaz, los que precisan cirugía torácica también y los que presentan otras enfermedades respiratorias crónicas limitantes, como son la enfermedad pulmonar intersticial difusa o la hipertensión pulmonar. Entonces, todos estos pacientes eh, se quieren, ¿no? Son candidatos a realizarse una rehabilitación pulmonar. ¿Cuáles no son candidatos? No son candidatos a ser incluidos en el programa de rehabilitación pulmonar. Son aquellos pacientes que tienen trastornos psiquiátricos o de conducta que condicionen la colaboración con el programa, ¿no? Si tuvieran algún tipo de trastorno psiquiátrico o de conducta que no colaboran con nosotros, entonces el programa no va a ser efectivo. Es por eso que estos no son candidatos a iniciar el programa de rehabilitación pulmonar. Se puede intentar, pero no son candidatos. Aquellos que tienen algún tipo de patología cardiovascular, ya sea aguda o inestable, que los limite a la realización de ejercicios. Recordemos que en la rehabilitación pulmonar nosotros tenemos que hacerle el trabajo con el fisioterapeuta. Entonces, donde se va a hacer diferentes tipos de ejercicios. Y si tuviera algún tipo de patología cardíaca, esto nos puede limitar a que éste pueda realizar ejercicios. Entonces, no va a funcionar el programa. Pacientes con enfermedades del aparato locomotor que sean incompatibles con el entrenamiento muscular, esto también, ¿no? Si tuvieran algún problema, algún tipo de fracturas, algún tipo de alteraciones a nivel del aparato locomotor, tampoco sería incompatible para los entrenamientos musculares, por tanto, no se podría completar el programa. El neumólogo va a realizar una evaluación de los candidatos, ¿no? Una evaluación tanto clínica, radiológica y funcional de los pacientes candidatos a recibir rehabilitación pulmonar. Entonces se plantea un programa de entrenamiento muscular y se solicita
Primero, un electrocardiograma para comprobar si su corazón está trabajando de manera normal, una prueba de la marcha de los 6 minutos y una prueba de esfuerzo progresiva máxima. Esta puede ser una prueba de lanzadera o con una prueba incrementada con un ergómetro. Se tiene que tomar en cuenta que los pacientes que desaturan no menor a 90% en la prueba de marcha pueden beneficiarse del uso de oxígeno durante el entrenamiento. Eso también es algo importante. El equipo de rehabilitación pulmonar definirá el plan de tratamiento y de seguimiento con el paciente y se remitirá al paciente para su valoración por el nutricionista, el cardiólogo, el reumatólogo u otros especialistas que se consideren según las patologías que tiene el paciente. Respecto a los programas y los componentes, los programas de la rehabilitación pulmonar van a incluir desde el entrenamiento muscular, la educación que se le tiene al paciente, ¿no? La frecuencia respiratoria, y es aconsejable lo que es la terapia ocupacional, el soporte psicosocial y la intervención nutricional. ¿Y cómo hacemos la evaluación de los resultados? Vamos a hacer según la escala de la Disney. ¿No? Y podemos hacer según los cambios en la capacidad de esfuerzo que nos van a ayudar a determinar mediante la distancia que ha recorrido en la prueba de marcha de los 6 minutos, ¿no? ¿Y cuáles son las causas del fracaso del programa de rehabilitación pulmonar? ¿No? ¿Cuáles van a ser las causantes de que haya un fracaso en estos programas? Están desde las relaciones con el equipo especializado, con la familia, con el sistema de salud y con el mismo paciente. Las que tienen que ver con el equipo tiene que ser un desconocimiento de la fisiopatología de la enfermedad que el paciente tiene, la pérdida de la orientación interdisciplinaria, la falta de destreza en el desarrollo de técnicas y la desviación de objetivos. Y respecto a la familia, la pobre colaboración, el abandono de las recomendaciones del equipo y los factores económicos que suelen ser los más principales en este aspecto. El sistema de salud, las carencias de tiempos y los espacios destinados para la rehabilitación pulmonar, los sistemas de información inadecuados o inconsistentes, la pobre o nula disponibilidad presupuestal y la presencia de sistemas que van a privilegiar la curación sobre la prevención y la rehabilitación. Y el paciente, rechazo al programa, falta de actitud positiva o motivación, persistencia del tabaquismo, limitaciones neurológicas, psicológicas, osteomusculares o sistémicas. Entonces, estas van a ser las causantes de que hay un fracaso en el programa de rehabilitación pulmonar. Ahora vayamos hablando de rehabilitación respiratoria propiamente dicho, donde vayamos recordando algunos conceptos, ¿no? Vamos desde inspiración y expiración. Recordemos que la inspiración es un proceso activo y la expiración un proceso pasivo. Entonces, la inspiración es el proceso mediante el cual se produce la entrada de aire a los pulmones mediante la contracción del diafragma y los músculos intercostales, lo que nos va a provocar que se desplace hacia abajo y las costillas se separen y eleven, lo cual va a incrementar el volumen de la caja torácica. Y la expiración, ya les había dicho, es un proceso pasivo. Este va a depender de las propiedades elásticas de los músculos abdominales. Entonces se van a relajar el diafragma y los músculos intercostales, lo que va a provocar el desplazamiento hacia arriba del diafragma, disminuyendo el volumen torácico. ¿Y qué es respiración, no? La respiración va a ser el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre lo que es la atmósfera y las células corporales. Entonces, es una asociación regular de la inspiración y la expiración en una unidad de tiempo. Entonces, para que se cumpla el proceso respiratorio,
va a ser necesario el funcionamiento de la serie de mecanismos que van a ser desde la difusión, el transporte, la regulación y la utilización. ¿Qué es la difusión? La difusión es el movimiento de los gases de un lugar a otro a través de una membrana pulmonar, ¿no? Donde vamos a ver que el dióxido de carbono procedente de la sangre va a pasar a los alvéolos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el proceso de hematosis. Y el transporte, que es el oxígeno y el dióxido de carbono que se transporta en la sangre en formas diferentes hasta su destino final. El oxígeno llega a los tejidos y el dióxido de carbono de los tejidos al alvéolo. Hablando de la regulación y la utilización. ¿A qué nos referimos con la regulación? Esta regulación tiene que ver a nivel de los nervios, ¿no? Debe ser adecuada y que garantice que el aire entre y salga de los pulmones automáticamente. Entonces, el centro que regula la respiración se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Y la utilización que los tejidos harán, la utilización que harán los tejidos del oxígeno que ha sido recibido, ¿no? Para que desarrollen normalmente procesos de metabolismo celular y se produzca la energía suficiente en el mantenimiento de las funciones de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las características de la respiración? Bueno, las características de la respiración van a reflejar el estado metabólico del organismo, el estado del diafragma y los músculos del tórax, así como la permeabilidad de las vías respiratorias. Entre ellas vamos a encontrar la frecuencia, el ritmo, profundidad y los ruidos adventicios. Entonces, esas son las características de la respiración. El ritmo, ¿qué van a hacer? Ahí espera, ¿no? Primero la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que van a existir en un minuto, es decir, de inspiración a expiración, ¿no? El ritmo va a ser la regularidad de estos ciclos, ¿no? ¿Qué tan regulares son? Y la profundidad se debe al volumen de aire que ha sido inhalado y exhalado en cada respiración. Y con los ruidos adventicios vamos a hacer aquellas desviaciones que son audibles, que están relacionadas con la respiración normal sin esfuerzo. Esto también lo vamos a escuchar, sobre todo en relación a los pacientes que ya vienen con algún tipo de enfermedad, ¿no? Y respecto a estos ruidos respiratorios, tenemos, por ejemplo, los estertores, ¿no? Que son ruidos roncantes debido a la presencia de algún tipo de secreción que exista a nivel de la tráquea y los bronquios. Esto se puede escuchar principalmente en pacientes con trastornos neurales, ¿no? Pacientes con coma también. El estridor es una inspiración con sonido cacareante debido a la obstrucción en las vías respiratorias altas. En este caso, el estridor lo podemos escuchar en casos de laringitis. Las sibilancias. Es un sonido musical de tono alto que se debe a la obstrucción parcial de los bronquios, ¿no? Más pequeños, o los bronquiolos. En este caso, un ejemplo va a ser en casos de enfisema o en casos de asma, vamos a escuchar estas sibilancias. El ronquido expiratorio es un ruido producido por la vibración de lo que hace el velo del paladar a la salida del aire. En este caso vamos a escucharlo principalmente en lactantes y en personas de mayor edad. Y respecto a la rehabilitación respiratoria, ya conociendo los términos, recordando los términos que conocemos, ¿qué es la rehabilitación respiratoria? Va a ser un proceso a través de los cuales los profesionales de salud, junto con el paciente y la familia, vamos a trabajar para conseguir una mejoría en la capacidad funcional y la calidad de vida relacionada con la salud respiratoria del paciente, ¿no? De acuerdo a las necesidades físicas, emocionales y sociales.
Entonces, dentro de lo que es la rehabilitación respiratoria, vamos a encontrar que existen diferentes técnicas de tipo físico y kinésico, que están basados en el conocimiento de la fisiopatología respiratoria para que nosotros podamos prevenir y curar algunas veces y estabilizar las alteraciones que están afectando al sistema tóraco-pulmonar, ¿no? Junto al tratamiento médico, lo que vamos a lograr es mejorar la función ventilatoria y respiratoria del organismo. Por tanto, mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, ¿no? Dentro de las técnicas de rehabilitación respiratoria tenemos los ejercicios que son del diafragma, ¿no? Los ejercicios diafragmáticos. Tenemos ejercicios de expansión del pulmón, drenajes postulares, vibraciones, clapping, tos eficaz, relajación, control respiratorio y readaptación al esfuerzo. Los ejercicios diafragmáticos. En relación a los ejercicios diafragmáticos, estos se inician con una expiración lenta. Primero lo que hacemos es una expiración lenta y prolongada, con los labios ligeramente fruncidos hasta que se retraiga el abdomen. A continuación realizamos una inspiración profunda con la boca cerrada, dirigiendo el aire al abdomen. Según la zona del diafragma que nosotros queramos que se movilice, colocamos al paciente en decúbito dorsal. Si nosotros queremos que sea la porción posterior, ponemos en decúbito lateral derecho. Si queremos que trabaje el hemidiafragma derecho, o en decúbito lateral izquierdo, si es el hemidiafragma izquierdo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a trabajar diferentes regiones del diafragma, ¿no? Ejercicios para expansión pulmonar. En esta técnica se utiliza en una zona del pulmón para aumentar su ventilación, ¿no? Es una ventilación dirigida, donde vamos a hacer la posición del paciente debe ser la adecuada para favorecer la movilización de la zona a tratar y bloquear el resto del tórax, en decúbito contrario, ¿no? Entonces, el terapeuta va a colocar su mano sobre la zona a tratar y el paciente inspira lento por la nariz, dirigiendo el aire a esta zona, ¿no? En la expiración, la mano sigue la depresión torácica ejerciendo presión al final. Entonces, el terapeuta tiene que presionar esta zona mientras el paciente hace la inspiración y la expiración. Y bueno, tenemos también lo que son estos ejercicios para ampliar la capacidad respiratoria, ¿no? Aquí lo podemos ver, donde ponemos al paciente en decúbito dorsal, que levante sus brazos, sus piernas ligeramente en flexión, ¿no? Y va haciendo diferentes ejercicios, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo hacemos sentado, ahí están números uno, 2, la segunda, tercera posición, cuarta posición, con los brazos hacia arriba, quinta posición, sexta posición, séptima, octava posición. Entonces vamos a ir trabajando de esta manera con el paciente. Son ejercicios donde el paciente va a poder aumentar la capacidad respiratoria. También se pueden hacer drenajes posturales. Esto lo realiza el fisioterapeuta, ¿no? Entonces consiste en colocar al paciente en una posición capaz de facilitar el aflujo de las secreciones bronquiales, desde lo que son los bronquios segmentarios a los lobares. Entonces, de estos bronquios principales y a la tráquea y desde aquí al exterior. Entonces se coloca al paciente en la posición adecuada, donde se hace la respiración pausada con la expiración alargada. Durante la expiración, el fisioterapeuta va a aplicar vibraciones, lo que llaman el clapping.
Y esto va a depender de acuerdo a la región donde se quiera trabajar. Por ejemplo, la posición, ¿no? Si quiere trabajar el lóbulo superior, el segmento apical, entonces el paciente debe estar sentado y reclinado hacia atrás 30 grados. Si queremos trabajar el segmento posterior, el paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo y tórax inclinado hacia adelante 45 grados. Para el segmento anterior debe estar en decúbito supino. Para el lóbulo medio, en decúbito supino, el cuerpo girado hacia la izquierda, 45 grados, sostenido con una almohada debajo del lado derecho, desde el hombro a la cadera. Y aquí estamos viendo, ¿no? Cada uno de estos segmentos, cómo es que los vamos a acomodar y dónde se tiene que hacer las vibraciones, ¿no? Esto lo hace el fisioterapeuta, pero para que lo tengan más a conocimiento. Estas vibraciones. Estas técnicas nos van a facilitar el desprendimiento de estas secreciones que tiene a nivel bronquial. Entonces, el terapeuta va a colocar su mano en la zona que va a tratar, siguiendo la inspiración de forma pasiva y la expiración va a ejercer vibraciones sobre el tórax. O sea, en el momento que está haciendo la expiración, va a ejercer estas vibraciones, aumentando la presión según se deprime la caja torácica. Por tanto, estas vibraciones van a ser rítmicas y progresivas, lo cual va a ejercer la mayor presión cuando el aire ha salido totalmente del pulmón. Entonces, va a ayudar a que se desprendan estas secreciones bronquiales. El clamping o perfusión, ¿no? Esta es una técnica de masaje vibratorio que va a facilitar el desprendimiento de las secreciones, ¿no? Como les decía. A nivel periférico va a aumentar la contractilidad y el tono muscular y va a disminuir la excitabilidad nerviosa, aumentando la vascularización. Este se realiza con las palmas de las manos huecas en las muñecas, con las muñecas relajadas, aplicando golpes secos y rítmicos y suaves, ¿ya? No se debe provocar dolor ni realizarse en casos de hemoptisis o alteraciones de la coagulación. Se puede dar estas pequeñas palmaditas con las manos para ayudar a dar este masaje vibratorio. Luego tenemos tos eficaz. El objetivo de este va a ser desprender y expulsar estas secreciones bronquiales, aumentando la expansión pulmonar. Entonces, se le pide al paciente que realice una inspiración breve, seguida de una expiración forzada con la glotis cerrada. Y va a aumentar la presión de aire en los pulmones. Cuando la presión es suficiente, se va a abrir la glotis y se contraen los músculos expiratorios, de modo que el aire va a salir en una velocidad suficiente para arrastrar los materiales que están obstruyendo los bronquios. Las técnicas de relajación, estos van a tener el objetivo de disminuir la tensión de los músculos accesorios del cuello y cintura escapular, además disminuir gastos de energía en la respiración, disminuir la ansiedad por la disnea y promover el bienestar de nuestro paciente. Los ejercicios de relajación que vamos a hacer con el paciente debe estar en decúbito supino, en la posición más cómoda, en un lugar tranquilo, sin ruidos y con poca luz. Se le ordena contraer los músculos flexores del cuello 2 o más segundos y se le ordena relajarse. Este ejercicio se repite varias veces con los ojos cerrados para que el paciente tenga conciencia del estado de relajación y contracción. Luego, con una voz suave y pausada, se le ordena que vaya relajando cada parte de su cuerpo, comenzando por los pies hasta llegar a los músculos faciales, indicándole respirar lento y profundo, relajándose cada vez más en cada respiración. Debe permanecer en este estado por un tiempo no mayor de 5 minutos. Hablando de las técnicas de control respiratorio y de reeducación respiratoria, tenemos la ventilación lenta, controlada, ¿no? La respiración a labios fruncidos, la ventilación dirigida y movilizaciones torácicas.
el control de la respiración. ¿Cuál va a ser el objetivo? Que se relajen los músculos secundarios de la respiración y la parte alta del tórax y utilizamos el músculo principal que sería el diafragma y la parte baja del tórax, ventilando lóbulos pulmonares inferiores. Entonces, en una posición relajada se realizan inspiraciones suaves sin forzar y expiraciones con los labios semicerrados, alargando gradualmente la expulsión del aire. Al expulsar más cantidad de aire y más lento, las incursiones respiratorias se hacen más lentas y profundas. Entonces, este ejercicio es muy bueno. Readaptación al esfuerzo. El objetivo de este va a ser entrenar al paciente para que pueda obtener el máximo rendimiento de su capacidad respiratoria y conseguir la recuperación total. Entonces se inicia con ejercicios físicos donde se hace a nivel de las extremidades superiores, columna, caja torácica y músculos respiratorios. Acompañamos del control de la respiración y según va mejorando la respuesta al esfuerzo, se le va entrenando para realizar los demás ejercicios de control de la respiración. ¿No? Entonces, lo que hacemos con el paciente son ejercicios de readaptación al esfuerzo según lo que el paciente tolere, ¿no? Y que no afecte a su respiración. Vamos haciendo diferentes tipos de ejercicios. Técnicas de reentreno al ejercicio. Estas tienen como objetivo fortalecer una mejor respuesta respiratoria, conseguir una mejor adaptación cardiovascular, aumentar la fuerza y resistencia de los músculos respiratorios y esqueléticos. Entonces, lo que se hace es entrenar a músculos respiratorios, ¿no? De resistencia al flujo, de límite de carga, entrenamiento físico general, desde miembros superiores y de miembros inferiores. Entonces, ¿cuáles son agentes físicos más usados en las enfermedades respiratorias, no? Principalmente se utiliza calor infrarrojo, ultrasonido, diatermia, ultra alta frecuencia, magnetoterapia, láser y masaje vibratorio. Son algunos equipos que se utilizan en enfermedades respiratorias. En casos de EPOC, ¿no? El EPOC es una enfermedad caracterizada por la presencia de una obstrucción al flujo aéreo debido a las lesiones bronquiales crónicas o del enfisema, ¿no? Esta obstrucción generalmente va progresando y puede acompañarse de hiperactividad de las vías aéreas y ser parcialmente reversible, ¿no? Entonces tenemos también que tenemos el enfisema que puede condicionar un EPOC o la bronquitis que puede condicionar al EPOC. La etiología, bueno, se debe principalmente a contaminación atmosférica, a humo del tabaco, infecciones, puede ser congénito, puede ser enfermedades profesionales, entre otras. Los síntomas discapacitantes, ¿no? Tenemos principalmente en el enfisema pulmonar la disnea, la fatiga al esfuerzo, deformidades torácicas, la tos y la expectoración. Y en caso de la bronquitis crónica, el paciente tiene tos productiva, expectoración y fatiga al esfuerzo. El tratamiento de los pacientes con un EPOC sintomático se basa en la farmacoterapia, la oxigenoterapia, la rehabilitación, el apoyo psicológico, fisioterapia respiratoria, la educación y la nutrición. Hablando del asma bronquial, es una disfunción respiratoria ventilatoria obstructiva que es reversible en la mayoría de los casos, ¿no? Espontáneamente o bajo el efecto terapéutico, ¿no? Se caracteriza por una hiperactividad de los bronquios a diversos estímulos y provocada por una excesiva contracción de la musculatura lisa bronquial. Les va a afectar también a la mucosa.
¿Y cuál es el cuadro clínico? Tos seca, intranquilidad durante el sueño, disminución, disnea, opresión torácica, polipepnia, tiraje, hipersonoridad pulmonar, sibilancias, alteraciones del llanto en casos de los niños, ¿no? Disminución del murmullo vesicular. ¿Cuáles son los síntomas discapacitantes en el asma bronquial? La disnea, disminución de la resistencia y deformidad del tronco. ¿Cuáles son los objetivos de la fisioterapia respiratoria en el asma bronquial? Vamos a conseguir una ventilación eficiente a la vez que una reducción en el trabajo respiratorio. Corregimos los defectos de posición corporal y evitamos las deformidades de la caja torácica. Conocer los procedimientos más habituales para fortalecer la expectoración, corregir el estado de ansiedad y conocer las técnicas de soporte para superar adecuadamente la agudización de los síntomas. El tratamiento de la rehabilitación, ¿cuál es el objetivo? Permeabilizar las vías aéreas, reeducación respiratoria, relajación, reeducación al esfuerzo, educación higiénica sanitaria, mejorar la movilidad de la caja torácica, concientizar su enfermedad y el tratamiento y adaptarse a la nueva forma de vida que tiene que optar el paciente. En caso de atelectasias, es una de las complicaciones más frecuentes de la cirugía torácica, ¿no? Se provoca por tapones mucosos que van a dificultar la ventilación de un segmento, un lóbulo o todo el pulmón, y es provocado por este tapón mucoso o por hipofunción de diafragmática. Ya el objetivo va a ser restablecer la ventilación de la zona que está atelectásica. El tratamiento en el caso de las atelectasias va a ser el drenaje postural, ejercicios de expansión pulmonar, vibraciones torácicas, tos asistida con presión torácica, ejercicios diafragmáticos, ejercicios de expansión pulmonar y el Kaplan. ¿Cuáles son las pautas, no? Varias sesiones de tratamiento al día hasta que se compruebe mediante la auscultación y la radiológicamente que se ha establecido la ventilación y la expansión pulmonar. La nebulización antes y durante las sesiones que ayuda a desprender las secreciones. Son muy importantes en atelectasias. En el caso de neumotórax, no iniciar la fisioterapia respiratoria hasta que se haya insertado un tubo de drenaje. Los objetivos ayudan a la expansión pulmonar, prevenir la formación de la adherencia, evitar el déficit funcional del pulmón y evitar el bloqueo del diafragma. Respecto al tratamiento, corrección postural de la escoliosis, antiálgica, ejercicios diafragmáticos, respiración costal baja del lado afectado, ejercicios de expansión pulmonar del lado afecto, ejercicios de expiración prolongada y tos dirigida. La rehabilitación respiratoria en caso de cirugías torácicas se supone un apoyo que es importante en el tratamiento de los pacientes que han sido sometidos a una cirugía torácica o que van a ser sometidos a una cirugía torácica. Entonces, cualquier toracotomía va a suponer una alteración en la mecánica ventilatoria, entonces para eso nos va a servir los ejercicios de rehabilitación respiratoria. Se realiza en diferentes fases, en un preoperatorio, postoperatorio y tratamiento de las posibles complicaciones postquirúrgicas. En el preoperatorio se explica y se enseña al paciente las técnicas y el porqué de los ejercicios que va a tener que realizar antes y después de la intervención. Se hace la rehabilitación respiratoria con ejercicios de expansión respiratoria, la higiene bronquial con tos dirigida y glotis abierta y la enseñanza del uso de aparatos respiratorios. También se hace la rehabilitación de la estática con ejercicios de la cintura escapular y de la columna, corrección postural y ejercicios de relajación. ¿No? Aquí tenemos ejercicios de expansión torácica, ¿no? Que podemos realizar de manera acostada o de manera sentada, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, por favor, házanmelo conocer por el chat.
Recuerden que todo el material, la certificación, materiales de estudio y material extra y los videos de las clases grabadas lo pueden solicitar a los números que se encuentran en pantalla. Veo que no hay preguntas. Soy la doctora Gabriela García. Espero que se haya comprendido. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.